vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar por ver primero qué es lo que se pesca en Chile, ¿vale? Qué es lo que se pesca y qué es lo que se produce en la acuicultura en Chile. Después vamos a ver un poco de la composición química del pescado, porque hay algunas cosas que son distintas a la carne y hay otras que son parecidas. Y después vamos a ver, después de hablar de la composición, el proceso post-mortem en el pescado, ¿ya? Que también hay cosas parecidas a las que vimos en carne, iguales, y otras que son distintas, ¿ya? Eso es lo que vamos a abarcar en este tema. Entonces, comencemos pues. Para que tengan una idea, a nivel mundial se producen como 170 millones de toneladas de productos de la pesca, ¿vale? Esto se divide en dos grandes grupos, lo que se captura y lo que se cría en las piscifactorías, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, lo que es la captura está estancada desde hace muchos años porque estamos llegando al límite de extracción. Ya no podemos extraer más peces del mar sin agotarlos. Prácticamente estamos al límite, ¿ya? Y está estancada alrededor de 90 millones de toneladas al año. Sin embargo, la acuicultura, como ven, cada vez va aumentando progresivamente con el tiempo su producción. Actualmente la acuicultura del total aporta un 47%, casi la mitad, y el otro 53% procede de la pesca de extracción. Pesca de extracción, pesca de captura es lo mismo, ¿vale? ¿Qué hacemos con toda esta producción mundial? Bueno, pues la gran mayor parte, aproximadamente el 88-90%, se destina al consumo humano. ¿Cómo nos lo comemos nosotros, esos productos de la pesca? Prácticamente el 50% se consume como pescado refrigerado, pescado fresco, ¿ya? El 30% como pescado congelado y el otro 25% se reparte entre distintas tecnologías que veremos cuando lleguemos a pecuarios, ¿ya? Porque la parte de mar de pecuarios también la doy yo. Como son conservas, productos derivados de surimi, salados y ahumados, etcétera, ¿vale? En cuanto a la proporción que no se destina a consumo humano, que es como aproximadamente un 12%, 10-12%, destaca la producción de harinas. ¿Ya? De este uso no alimentario, la mayor parte va a producir harinas de pescado que se utilizan para alimentación animal, alimentación de vacas, ovejas, cerdos, aves, incluso los propios peces comen harinas elaboradas con pescado, ¿vale? De hecho, Chile es un gran productor de harinas y esta es otra de las tecnologías que veremos en pecuarios cuando lleguemos, cómo se fabrican las harinas de pescado. Bueno, en Chile, ¿cómo estamos? Ya esa ha sido como la foto mundial. Bueno, ¿qué pasa en Chile? En Chile, la producción de productos de la pesca se divide en tres grandes bloques. Por un lado, lo que aporta la acuicultura, ¿vale? Que es este sector de aquí. Y por el otro lado está lo que aporta la pesca de captura, pero aquí en Chile hay dos grandes bloques de tipos de pesca de captura. Por un lado tenemos la pesca artesanal de las pequeñas embarcaciones y por otro lado tenemos la pesca industrial de los grandes buques factoría. ¿Ya? Como ven, para el año 2018 estaba bastante repartido, prácticamente un tercio de los productos de la pesca anuales en Chile lo produce la acuicultura, un tercio la pesca artesanal y un tercio la pesca industrial. En cantidades, pues para el año 2018 se desembarcaron cerca de 4 millones de toneladas de productos de la pesca, ¿vale? Un 6% más que en el año anterior. Bueno, en cuanto a especies, ¿qué es lo que se pesca más en Chile? Bueno, lo que más se pesca en Chile son pelágicos pequeños, ¿vale? Que son la anchoveta, la sardina, el jurel, la caballa, ¿vale? Eso es lo que más se captura.
¿Por qué? Porque se destina a la producción de harinas, fundamentalmente, y un pequeño porcentaje a la fabricación de conservas. En cuanto a lo que se cría, ¿qué es lo que más se cría aquí en la acuicultura chilena? Los salmónidos, ¿vale? Salmón del Atlántico, salmón plateado y trucha arcoíris. Y además de los salmónidos, también choritos. Es importante la cría de choritos en la acuicultura chilena. En cuanto a la distribución de estas capturas por sector, ¿vale? En la pesca industrial, que hemos dicho que aporta casi un tercio del total. ¿Qué es lo que captura la pesca industrial? Pues fíjense, casi el 90% de lo que captura la pesca industrial son anchoveta y jurel, destinados a la producción de harinas de pescado fundamentalmente. Y el resto son otras especies pelágicas y demersales, ¿ya? Ahora les voy a explicar qué es un pelágico y es un demersal. Demersales como por ejemplo la merluza, el congrio o el bacalao, ¿vale? Ese tipo de pescados. En cuanto a la pesca artesanal, pues más de la mitad de lo que captura la pesca artesanal también son pelágicos, anchoveta, jurel, sardina, ¿ya? Y el resto, la otra mitad, está repartido. Importante la extracción de algas por la pesca artesanal, demersales como el congrio, la merluza o el bacalao y moluscos, ¿ya? Como el chorito, por ejemplo, y crustáceos, ¿ya? Como por ejemplo, eh, a ver, el camarón o la jaiba son crustáceos, ¿ya? En cuanto a la acuicultura, pues como les he dicho, la mayor parte de lo que se cría en la acuicultura en Chile son salmónidos que se dividen en salmón del Atlántico, salmón plateado y trucha arcoiris. Y el resto, que no son salmónidos, fundamentalmente son moluscos, es decir, fundamentalmente choritos, ¿vale? En cuanto a las exportaciones, los productos de la pesca ocupan el cuarto lugar en las exportaciones chilenas, con una tendencia creciente en valor de exportación y se exporta a más de 90 países a nivel mundial, entre ellos grandes potencias como Estados Unidos y Japón. Acá tienen pues las exportaciones divididas por grupos, ¿ya? Y hay dos datos. Uno es el valor, que es la barra, el valor de la exportación, y otro, que es la línea, es la cantidad de miles de toneladas, ¿vale? De esa exportación. Entonces, pueden ver que tanto en valor como en cantidad, el principal producto de exportación es pescado congelado, ¿ya? Después pescado fresco y después harinas de pescado. Las harinas de pescado, en cuanto a cantidad, es similar a la del pescado fresco, sin embargo, su valor, las harinas de pescado son mucho más baratas que el pescado fresco, ¿vale? En cuanto a la composición química, ¿en qué se parece, en qué se diferencia un pescado y una carne? Bueno, ambos son sistemas musculares, entonces se parecen bastante, ¿vale? Se parecen bastante en cuanto a qué, pues por ejemplo, en cuanto al contenido de agua. El agua es el componente más abundante, ¿ya? Aproximadamente un 70%, hasta un 85% de un pez puede ser agua, ¿ya? Y también existe una relación inversa con el contenido en grasa, igual que vimos en carne. Pescados con más grasa son pescados con menos agua. Pescados con menos grasa son pescados con más agua. ¿Ya? Siempre se da esa relación inversa. En cuanto a la proteína, igual que en la carne, es un alimento que se considera proteico por su alto contenido en proteína, aproximadamente un 18%. ¿Ya? Esa proteína del pescado, igual que en la carne, tiene todos los aminoácidos esenciales y por lo tanto es una proteína de alto valor biológico, ¿ya? La grasa, igual que veíamos en la carne, es el componente del pescado que más variación puede tener, ¿ya? Tanto entre especies como a lo largo del año en la misma especie. Por ejemplo, una sardina, ¿vale? Contiene mucha más grasa que una merluza. La merluza es un pescado magro y la sardina es un pescado graso, ¿vale? Pero
Dentro de la misma sardina podemos encontrar grandes variaciones en el contenido de grasa a lo largo del año. Ya hay una temporada en que la sardina realiza migración, son especies que migran y durante esa migración los peces no comen. Entonces, cuando no comen los peces, la energía que necesitan para seguir vivos la sacan de la grasa que tienen acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, durante esa temporada de migración en la que el pez no come, el porcentaje de grasa corporal lógicamente va disminuyendo, ¿ya? Cuando el pez termina la migración y comienza a comer de nuevo, ese porcentaje de grasa corporal comienza a aumentar de nuevo, ¿ya? Entonces no es lo mismo una sardina del mes de agosto que una sardina del mes de febrero, en cuanto al porcentaje de grasa, ¿vale? Hidratos de carbono, igual que veíamos en la carne, el contenido es muy bajo, ¿vale? Muy bajo. No es un alimento que se caracterice por altas cantidades de hidratos de carbono. Minerales, bueno, pues en cuanto a minerales, hay pescados, tanto de agua de mar como agua dulce, que destacan por altos contenidos de algunos macroelementos y algunos microelementos. Ya, por ejemplo, el potasio es el mineral más abundante en ambos. ¿Ya? El sodio, el cloro y el yodo, por ejemplo, son más abundantes en peces marinos que en peces de agua dulce. El calcio es más abundante en peces de esqueleto óseo que en peces de esqueleto cartilaginoso porque les falta la osificación en el esqueleto. Y, por ejemplo, los moluscos y crustáceos, pues destaca, por ejemplo, el contenido de zinc en las ostras, que es muy alto, o del calcio en las almejas y en choritos, etcétera. ¿Ya? Un inciso, no sé si ustedes saben qué peces hay de esqueleto cartilaginoso y qué peces hay de esqueleto óseo. Tampoco sé si se han planteado alguna vez que existen peces que tienen el esqueleto osificado, como el nuestro, y otros que lo tienen sin osificar y por lo tanto tienen un cartílago en vez de hueso. ¿Ya? Los peces con esqueleto cartilaginoso son rayas y tiburones. Son los únicos. ¿Ya? Esqueleto cartilaginoso. Y estos peces con esqueleto cartilaginoso se llaman elasmobranquios. ¿Ya? Los peces de esqueleto óseo son todos los demás. Todo lo que no sea raya y tiburón son peces de esqueleto óseo y también se llaman teleósteos, ¿ya? Se lo digo porque esa parte de clasificación de especies la quité por falta de tiempo, pero eso sí necesito que lo manejen, ¿ya? El concepto de elasmobranquio y teleósteo, pez con esqueleto cartilaginoso, rayas y tiburones, y pez con esqueleto óseo, todos los demás, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser importante de cara a la calidad. Ya les explicaré más adelante por qué. En cuanto a vitaminas, pues hay peces que destacan por su importante contenido de vitaminas hidrosolubles como el grupo B y otros por contenido de otras vitaminas liposolubles como la A, por ejemplo el congrio o la lamprea, o la K o la E. ¿Ya? En concreto, los túnidos y la caballa también destacan por su alto contenido de una de las vitaminas del grupo B, en concreto la vitamina B12. Dentro de la composición química, les destaco este tipo de compuestos nitrogenados no proteicos, ¿ya? La carne también tiene este tipo de compuestos, pero son mucho más importantes en productos de la pesca, ¿vale? Dentro de este grupo de compuestos, primero vamos a ver qué son, ¿ya? ¿Qué son los compuestos nitrogenados no proteicos? Son compuestos pequeños, es decir, de bajo peso molecular, ¿ya? Que tienen nitrógeno en su estructura. Y hasta ahí llegan las similitudes entre ellos, porque el resto no se parecen mucho, ¿ya? Tienen poca relación estructural entre sí, pero todos son de bajo peso molecular y tienen nitrógeno, ¿ya? No proteicos porque no forman parte de las proteínas, ¿de acuerdo? Porque no forman parte de las proteínas, por eso se llaman compuestos nitrogenados, tienen nitrógeno, pero no proteicos porque no forman parte de las proteínas.
Dentro de estos compuestos nitrogenados no proteicos tenemos varios que vamos a estudiar porque son muy importantes en productos de la pesca, como por ejemplo la urea, como por ejemplo los aminoácidos libres, no los que forman parte de las proteínas, sino no serían compuestos nitrogenados no proteicos, ¿ok? Como por ejemplo el ATP y sus productos de degradación. Y por último, el óxido de trimetilamina, que está abreviado aquí con estas siglas, ¿ya? Óxido de trimetilamina. ¿Por qué son tan importantes los compuestos nitrogenados no proteicos en los productos de la pesca? Bueno, por estos 4 factores. Primero, porque algunos son específicos de especie y nos van a permitir identificar la presencia de una especie en un producto de la pesca transformado, por ejemplo. ¿Ya? Segundo, porque a partir de estos compuestos nitrogenados no proteicos se han, ¿cómo decirlo? Que no quiero usar la palabra elaborado. Se han construido distintos índices de frescura que permiten evaluar la calidad del pescado refrigerado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos compuestos nitrogenados no proteicos son los primeros compuestos que van a estar a disposición tanto de los microorganismos que crecen en el pescado como de las enzimas endógenas del músculo del pescado. ¿Vale? Y a partir de ello se van a generar en el metabolismo postmortem otros compuestos que sirven como índices de calidad. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la segunda parte del tema, cuando hablemos de el deterioro del pescado fresco. También son importantes porque a los peces estos compuestos les sirven como osmorreguladores. No sé si se lo han planteado, pero el agua de mar tiene 3,5% de cloruro sódico. Para que un organismo pueda vivir en el agua de mar, necesita que la presión osmótica de su interior, del interior del organismo, sea igual a la presión osmótica del agua. Pero es que el agua tiene 3,5% de cloruro sódico. Entonces el pez algo tiene que hacer para conseguir igualar su presión osmótica a la del agua. ¿Ya? ¿Cómo consigue eso? Pues con los osmorreguladores. ¿Ya? Estos compuestos nitrogenados no proteicos, por ejemplo la urea, o el óxido de trimetilamina actúan como osmorreguladores, de forma que los peces de agua de mar, mediante estos compuestos, consiguen tener una presión osmótica igual a la del agua y así pueden vivir. ¿Ok? En cambio, los peces de agua dulce no necesitan sintetizar osmorreguladores porque el agua de los ríos, el agua de los lagos, no tiene cloruro sódico. ¿Ya? Y por último, estos compuestos nitrogenados no proteicos desempeñan un papel muy importante en la formación del aroma y el sabor de los productos de la pesca, ¿ya? En concreto, los aminoácidos libres. Especies que tienen altas concentraciones de aminoácidos libres, como por ejemplo un camarón o una jaiba, son muy sabrosos, tienen un fuerte aroma y sabor. Especies que tienen bajo contenido de aminoácidos libres, por ejemplo una merluza, tienen un sabor muy suave, muy neutro. Bueno, en cuanto a su distribución de los compuestos nitrógenos no proteicos en distintas especies, hay una cosa importante que tienen que tener en cuenta, ¿vale? Los teleosteos, que hemos dicho que son todos los peces que tienen el esqueleto óseo, y son todos los peces que se puedan imaginar, menos las rayas y los tiburones. Una sardina es teleosteo, un salmón es teleosteo, una reineta es teleosteo, una trucha, un congrio, ¿ya? Todo lo que no sea raya y tiburón es teleosteo, tienen el esqueleto osificado, ¿de acuerdo? Bueno, pues los teleósteos, como pueden ver acá, tienen un contenido de nitrógeno, de compuestos nitrogenados no proteicos, que aquí está expresado como porcentaje respecto al nitrógeno total, alrededor de un 10%, 15% como mucho, ¿ya? Sin embargo, los elasmobranquios, que repito que son aquellos peces que tienen el esqueleto cartilaginoso, nunca se llega a osificar y son rayas y tiburones, ¿vale?
Los elasmobranquios tienen un contenido de compuestos nitrogenados no proteicos mucho mayor que los teleostios, ¿ya? Y esta diferencia va a determinar que este grupo de pescados, los elasmobranquios, tengan una vida útil más corta que los teleostios, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente tienen un contenido significativamente superior, como pueden ver, de un 10 a un 30, es bastante más alto, no solamente porque tienen un contenido superior, sino también porque estos compuestos que tienen los elasmobranquios, estos compuestos nitrogenados no proteicos, fundamentalmente son urea y óxido de trimetilamina. Y la urea y el óxido de trimetilamina durante el metabolismo post-mortem, como veremos al final del tema, dan lugar a compuestos que le dan al pescado un sabor y un olor desagradable. ¿Ok? En concreto, a partir de la urea se genera amoníaco y en concreto a partir del óxido de trimetilamina se genera trimetilamina. ¿Ya? Entonces, es una razón, por un lado, cuantitativa, tienen más compuestos nitrogenados no proteicos, y por el otro lado es una razón cualitativa. Es que los compuestos nitrogenados no proteicos que tienen los elasmobranquios fundamentalmente son urea y óxido de trimetilamina. Y eso hace que este grupo de peces tenga una vida útil más corta, se deteriore más rápido que los teleostios. En cuanto a moluscos y crustáceos, destacarles el alto contenido que tienen de aminoácidos libres, ¿ya? Y por eso los moluscos y crustáceos como el camarón, el calamar o la jibia tienen ese sabor y ese aroma tan intenso y tan preciado por el consumidor, ¿vale? Entonces, la idea es que consideren que es importante dos cosas: la cantidad de compuestos nitrogenados no proteicos que tiene, pero también cuáles son esos compuestos nitrogenados no proteicos que tiene el pescado, ¿ya? Porque las consecuencias en la calidad no van a ser las mismas si tienen muchos o pocos, o si predominan la urea, por ejemplo, y el óxido de trimetilamina sobre los aminoácidos libres. Vamos a estudiar estos 4 compuestos que les he dicho uno por uno. Empezamos con el óxido de trimetilamina. El óxido de trimetilamina, que es este compuesto que ven acá, trimetilamina porque tiene 3 grupos. Dime, Vania. Profe, disculpe, ¿por qué era el olor de los moluscos? ¿A qué se debe? El olor y el sabor, ¿vale? Se debe a que tienen una alta concentración de aminoácidos libres. Moluscos y crustáceos, ¿ya? Un camarón tiene un sabor muy particular, intenso, que no lo tiene una merluza, por ejemplo, y es debido a que el camarón tiene altas concentraciones de aminoácidos libres, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bueno, el óxido de trimetilamina es uno de los compuestos nitrogenados no proteicos, ¿vale? Como actúa como osmorregulador, eso va a hacer que solamente esté presente en animales y plantas de agua de mar. Es decir, que los peces de agua dulce no tienen óxido de trimetilamina, ¿ok? No tienen óxido de trimetilamina, porque el agua dulce no tiene cloruro sódico y por lo tanto los organismos no necesitan ningún tipo de osmorregulador, ¿ya? Durante el metabolismo post-mortem, a partir del óxido de trimetilamina se va a generar trimetilamina, que es el compuesto responsable del olor de deterioro del pescado. Si ustedes dejan un filete de pescado una semana en el refri y lo abren después de una semana, ese olor que les va a dar es la trimetilamina, que se ha generado a partir de óxido de trimetilamina. ¿Ya? Es el olor característico a pescado pasado, a pescado deteriorado. Bueno, ya saben que es ausente en peces de agua dulce, no tienen óxido de trimetilamina y por lo tanto tampoco vamos a encontrar trimetilamina en peces de agua dulce, porque si no tienen el precursor, que es el óxido de trimetilamina, difícil van a tener el producto, que es la trimetilamina, ¿ya? Pero
las encontramos, el óxido de trimetilamina, en todo el resto de especies, en todas las que son de agua de mar, ¿ya? Ahora bien, no todos tienen las mismas concentraciones. Hay algunas de agua de mar que tienen concentraciones bajas, por ejemplo el atún, y otras como los gádidos, donde tenemos la merluza y el bacalao, y todos los elasmobranquios, donde tenemos los tiburones y las rayas, que tienen contenidos de óxido de trimetilamina muy altos. Y por lo tanto, estas especies, durante el metabolismo postmortem, van a dar lugar también a contenidos muy altos de trimetilamina. Bueno, la urea es otro de los compuestos nitrogenados no proteicos importantes, ¿ya? La urea la encontramos en todo tipo de peces, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, a ver cómo se lo explico yo sencillo. En el catabolismo de las proteínas de todos los organismos, en lo nuestro también, los mamíferos, ¿ya? Se genera amoníaco. A partir de las proteínas, cuando se degradan, se genera amoníaco. Y ese amoníaco lo tenemos que eliminar. Pero ese amoníaco es súper tóxico, no puede andar por la sangre solo, así, en forma de amoníaco, porque es muy tóxico, sobre todo para el sistema nervioso, ¿vale? Para el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ese amoníaco, NH3, que procede del catabolismo de las proteínas? Bueno, pues lo transformamos en urea, ¿ya? Y la urea es la que viaja por la sangre hasta el riñón y se elimina con la orina. En los peces, además de eliminarse con la orina, se elimina también por las branquias, ¿ya? Pero esa urea procede del amoníaco que se genera en el catabolismo de proteínas, ¿ok? Además, en los peces cartilaginosos o elasmobranquios, esta urea también le sirve como osmorregulador, ¿ya? Para regular la presión osmótica. ¿Cuál es el problema de la urea? Pues el problema es que durante el metabolismo postmortem genera amoníaco, ¿vale? A partir de la urea se forma amoníaco y ya saben cómo huele y cómo sabe el amoníaco. Y aparte el amoníaco es una base y va a hacer que aumente el pH del pescado, ¿vale? Entonces, ¿cómo está distribuida la urea en los peces? Bueno, en peces óseos o teleósteos encontramos una baja cantidad, ya aquí pueden ver en la tabla, del orden de 10-12 miligramos por 100 gramos de pescado, ¿ya? Y lo mismo encontramos en un pez de agua dulce que en un pez de agua salada, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los elasmobranquios o peces con esqueleto cartilaginoso, rayas y tiburones, la concentración de urea que tienen es mucho mayor, mucho mayor. Y aquí hablamos de 10 miligramos, aquí hablamos de 1.600 miligramos por 100 gramos, ¿ya? Es una barbaridad, es más de 1 gramo por 100 gramos, ¿vale? ¿Por qué en los peces elasmobranquios encontramos más urea? Porque ellos la usan como osmorregulador, además de como forma de eliminar el amoníaco que se genera en el catabolismo de proteínas, ¿de acuerdo? Otro compuesto nitrogenado no proteico importante, los aminoácidos libres de los que ya les he hablado. ¿Por qué son importantes? Porque determinan el sabor en muchas especies. Especies con un sabor fuerte tienen contenidos altos de aminoácidos libres. Váyanse a esta parte de la tabla, contenidos altos y muy altos. Fíjense qué tipo de pescados tenemos. El salmón, el atún, ¿vale? O la trucha, y contenidos muy altos. Casi todas las familias de crustáceos, es decir, las jaivas, los camarones, etcétera, y moluscos, es decir, las ostras, los choritos, etcétera. ¿Vale? Casi todos tienen contenidos muy altos y por eso tienen ese sabor fuerte característico, ¿ya? En el otro lado, en el otro extremo, especies con contenidos bajos de aminoácidos libres. Son especies que tienen un sabor suave, neutro, insípido,
como por ejemplo una merluza, un bacalao, ¿vale? Una corvina, un lenguado, y en medio tenemos estos que tienen, bueno, contenidos medios, ¿ya? Eh, en concreto, en crustáceos y moluscos, los aminoácidos libres constituyen aproximadamente un 75% de todos los compuestos nitrogenados no proteicos que tienen, ¿vale? Es la fracción cuantitativamente más importante de compuestos nitrogenados no proteicos en crustáceos y moluscos, ¿vale? Hablarles de un aminoácido libre en particular que es importante, que es la histidina. ¿Por qué? Porque la histidina, durante el metabolismo post-mortem, por acción bacteriana, va a dar lugar a una amina biógena que se llama histamina, ¿vale? Y esta amina biógena, la histamina, produce intoxicación en el consumidor, produce lo que se llama intoxicación histamínica. ¿En qué consiste esto? Pues si uno consume pescado con altos contenidos de histamina, se le produce una reacción alérgica generalizada, con dolor de cabeza, ronchas en la piel y generalmente uno tiene que ir al médico, ¿vale? Tiene que ir al hospital. Es bastante desagradable. Es una reacción alérgica fuerte, ¿vale? Entonces, hay especies en las que tienen altos niveles de este aminoácido libre, que es la histidina, por ejemplo. ¿Cuáles? Pues los escómbridos, atún bonito, los clupeidos, la sardina, los engráulidos, la anchoa y estos dos de acá, la lampuga y la paparda, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que si ustedes llegan a trabajar con productos de la pesca y trabajan con estas especies que tienen altos contenidos del aminoácido libre histidina, tienen que tener mucho cuidado porque cualquier ruptura de la cadena del frío, cualquier mala conservación en el sentido de que se apliquen temperaturas altas durante la refrigeración, puede dar lugar muy fácilmente a la formación de histamina a partir de la histidina y van a tener una intoxicación importante en el consumidor. De hecho, casi todos los años en algún sitio u otro del mundo hay brotes, hay intoxicación histamínica debido al consumo de productos de la pesca, ¿vale? Y por último, el último compuesto nitrogenado no proteico de los que vamos a hablar son los derivados del adenosin trifosfato, ¿ya? Del ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosin trifosfato, ustedes saben que es la moneda energética de la célula, ¿vale? Pero ¿qué le pasa al ATP cuando el animal se muere? Pues por lo que les expliqué en carne, ustedes saben que el ATP se degrada a adenosin difosfato y ahí se queda, ¿no? Bueno, pues no se queda ahí. Durante el proceso post-mortem en pescados, el ADP, adenosin difosfato, vuelve a perder un grupo fosfato y se transforma en adenosin monofosfato. El adenosin monofosfato se transforma en inosina monofosfato. La inosina monofosfato pierde el fosfato y se transforma en inosina. Y la inosina termina transformándose en otro compuesto que se llama hipoxantina. ¿Ya? Esta cadena de degradación, porque es una cadena de degradación, a partir de un compuesto se forma el siguiente y así, está catalizada por enzimas endógenas, es decir, enzimas que el propio pez tiene en su músculo, ¿vale? Estas enzimas que tiene el propio pez son capaces de degradar el ATP-ADP, el ADP a AMP, el AMP a IMP, el IMP a inosina y la inosina a hipoxantina, ¿vale? Pero resulta que además los microorganismos que van a crecer en el pescado después de la muerte también pueden degradar la inosina y formar hipoxantina. ¿Ok? De forma que la hipoxantina que va a estar presente en el pescado puede proceder de la inosina por la acción de enzimas microbianas, por la acción de microorganismos, o puede proceder de la inosina por la acción de enzimas del propio músculo del pez. ¿Vale?
Otra peculiaridad muy importante de esta cadena de degradación es que no todos los compuestos tienen la misma repercusión en la calidad. Y esto les tiene que quedar muy claro, ¿ya? La inosina monofosfato IMP, ¿vale? Tiene un impacto positivo en la calidad. ¿Por qué? Porque el IMP es un compuesto que tiene sabor agradable, sabor a fresco, sabor a mar. Todos esos descriptores se le han atribuido a la inosina monofosfato. Sabor a dulce, ¿vale? De la carne de pescado. Entonces siempre tiene un impacto positivo en la calidad porque genera estos sabores a fresco, a mar, ¿vale? Agradables. Sin embargo, la hipoxantina tiene un impacto negativo en la calidad porque la hipoxantina confiere un sabor amargo importante, ¿vale? La tercera característica de esta cadena de degradación que tienen que tener en cuenta es que hasta aquí la degradación de ATP hasta IMP es muy rápida y tiene lugar en horas. ¿Ya? Una vez que se muere el pez, el ATP pasa a ADP, el ADP a AMP y el AMP a IMP de forma muy rápida, en horas. ¿Ya? Sin embargo, la degradación del IMP a inosina y esta a hipoxantina es mucho más lenta y tiene lugar en días. ¿Vale? A partir de estos nucleótidos, derivados de nucleótidos, se construye un índice de calidad que veremos al final del tema que se llama valor K. En cuanto con eso terminamos la composición. Vamos ahora a ver un poquito de cuáles son las propiedades nutricionales, ¿vale? De los productos de la pesca. En general, ¿qué podríamos destacar? Pues podemos destacar que son productos con alto contenido en proteínas y alto valor biológico, ¿ya? Porque hemos visto que tienen todos los aminoácidos esenciales. También que son productos con alto contenido en ácidos grasos omega 3, que es un tipo de ácidos grasos que no vamos a encontrar en ningún otro alimento, ¿vale? De origen animal, cuando menos, ¿ya? Porque hay algunas semillas que sí tienen ácidos grasos omega 3, como la linaza o la chía, pero no productos de origen animal, ¿ya? Y no los ácidos grasos omega 3 de cadena larga que tiene el pescado. Esos sí solo se van a encontrar en el pescado, ¿vale? Luego veremos cuáles son. Y además muchos de ellos tienen bajo contenido en grasas saturadas, ¿ya? Es decir, que predominan las grasas mono y poliinsaturadas, lo cual también es muy interesante desde el punto de vista nutricional. Algunos productos de la pesca podrían ser catalogados como fuente de o alto contenido de algunas vitaminas, como la B1, la B2, la B12, la A, ¿ya? Y lo mismo con los minerales. Algunos se consideran fuente de o tienen productos con alto contenido de algunos minerales como el cobre, el fósforo, el potasio, el selenio, el yodo, etc. En cuanto a la composición de los lípidos del pescado, tres características importantes, ¿ya? Que son las que tienen acá. Primero, que hasta el 40% de los ácidos grasos son de cadena larga. Y cuando digo cadena larga me refiero a cadena larga, o sea, entre 14 y 22 carbonos, ¿ya? Hasta casi la mitad de los ácidos grasos, el 40%, son de entre 14 y 22 carbonos, ¿vale? Segunda característica importante, tienen un alto porcentaje de ácidos grasos con 4, 5 o incluso 6 insaturaciones, ¿ya? O sea, poliinsaturados, pero poliinsaturados con 4, 5 o 6 insaturaciones. Sobre todo los peces de agua de mar, ¿vale? De los que del 100% de los ácidos grasos poliinsaturados, el 88% son ácidos grasos con 4, 5 o 6 insaturaciones. Recuerden que en la carne decíamos que, bueno, la carne tiene pocos ácidos grasos poliinsaturados, con honrosas excepciones, como es el pollo y el conejo, y en estos los ácidos grasos poliinsaturados que encontramos son con 2 insaturaciones, ya que es el ácido linoleico, ya el 18,2, pero no más.
Y la tercera característica es que dentro de los ácidos grasos poliinsaturados del pescado predominan los omega 3 sobre los omega 6, ¿ya? Y esto también es muy, muy importante. Recordarles, aprovechando esta foto de acá, esta tablita, qué es un omega 6 y qué es un omega 3, que ya se lo deberían saber, pero bueno. Un omega 3 es un ácido graso poliinsaturado cuyo primer doble enlace lo encontramos en el carbono 3, contando a partir del extremo metilo. Este carbono del extremo metilo es el carbono omega, el alfa es el que lleva la función ácida, ¿ya? Y el omega es el último de la cadena. Por eso se llama omega 3, significa que contando a partir del carbono omega, que es el último, la primera insaturación la encontramos en el carbono 3, 1, 2 y 3. Acá tenemos el primer doble enlace. En cambio, los omega 6 son ácidos grasos poliinsaturados, es decir, más de una insaturación, ya saben que a partir de una insaturación ya son poliinsaturados, ¿ya? Bueno, ácidos grasos poliinsaturados cuyo primer doble enlace se encuentra en el carbono 6, contando a partir del carbono omega, que es el último. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Este es un ácido graso omega 6. Dentro de la familia de omega 3 tenemos el 18,3, 18 átomos de carbono, 3 insaturaciones, que es este de acá, el alfa-linolénico, que es un ácido graso esencial. ¿Qué significa que sea esencial? Que o lo tomo con la dieta o mi organismo es incapaz de sintetizarlo, ¿vale? Entonces, obligatoriamente lo tengo que tomar con la dieta. ¿Dónde encontramos el 18,3? Pues, por ejemplo, en los aceites de linaza y semillas de linaza y en los aceites y semillas de chía. Son las dos semillas con mayor contenido en el mundo de 18,3, ¿vale? Estos otros dos de la familia omega 3, el 25 y el 22,6, que es el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, que los tienen aquí, 25, ya, 20 carbonos, 5 insaturaciones, y 22,6, 22 carbonos y 6 insaturaciones, ¿vale? Estos dos ácidos grasos solamente se encuentran en productos de la pesca, solamente, y son, no son esenciales porque en el organismo se pueden sintetizar a partir del linolénico, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa eficacia de síntesis es muy baja, ¿ya? Es decir, en el organismo humano, a partir del 18,3, sí es cierto que se sintetiza EPA y DHA, pero la eficacia de síntesis es como de un 5%, ¿ya? Entonces, las cantidades de EPA y DHA que se forman en el organismo a partir del 18,3 son muy bajas. Por lo tanto, es necesario completar esas cantidades que fabrica el organismo con 25 y 22,6 con EPA y DHA de la dieta. Y estos dos ácidos grasos solamente se encuentran en productos de la pesca, solamente. Y se preguntarán, ¿y por qué son tan importantes el EPA y el DHA? Bueno, el EPA está claramente relacionado con una disminución del riesgo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Disminuye los niveles de colesterol malo, LDL, y disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Este ácido graso de acá, ¿vale? El EPA. El DHA tiene una función distinta, pero igualmente súper importante. Y tiene una función muy importante en dos estadios de la vida, en los fetos en crecimiento y bebés, donde es fundamental para el desarrollo del ojo, de ahí la función visual, ¿vale? Y del desarrollo cerebral también. Y en el otro extremo de la vida, en los adultos mayores, el DHA es fundamental para prevenir enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, etc. ¿Ya? Y estos dos ácidos grasos tan importantes solamente los vamos a encontrar en productos de la pesca. Así que si uno no come pescado, debería plantearse la posibilidad de suplementar su alimentación
con suplementos vitamínicos que incluyen estos dos ácidos grasos, porque también se venden como pastillas, como suplementos alimenticios, ¿ya? Pero son requete importantes, tanto para la salud vascular como la salud del sistema nervioso en niños y en ancianos, ¿vale? La familia del omega 6, el único esencial es el ácido linoleico, que es el 18,2. Sigamos. Bueno, en esta tabla les muestro la composición de ácidos grasos de distintas especies, de la trucha, el arenque y el salmón, y destacarles de nuevo el alto contenido de DHA, por ejemplo, que es este de acá, el 22,6 omega 3, o de EPA, ¿vale? Que es el 25 omega 3. En los tres casos, el ácido graso mayoritario, y esto sí que es igual que lo que vimos en carne, el ácido graso más abundante es el ácido oleico, el 18,1, ¿vale? Bueno, ¿y por qué se pueden plantear? ¿Por qué los pescados tienen un porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados tan elevado? O sea, ¿por qué es tan diferente con respecto a la carne, por ejemplo? ¿Y por qué de los ácidos grasos poliinsaturados que tienen, por qué predominan los omega 3 sobre los omega 6? ¿Ya? Bueno, pues es una cuestión de adaptación al medio, ¿ya? Los peces viven en el agua es un medio que está a menor temperatura que el aire, y eso está directamente relacionado con la flexibilidad de las membranas celulares que van a tener los peces, ¿ya? Entonces, eh, cuanto más insaturados sean los ácidos grasos de las membranas celulares que forman la bicapa lipídica, mayor va a ser la flexibilidad a temperaturas bajas, ¿vale? Y eso es lo que les permite que sus células puedan vivir en el agua. El pez puede vivir en el agua, entre otras muchas cosas, porque sus membranas celulares tienen un mayor porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, y eso permite que sean flexibles y que sean permeables a esas temperaturas, ¿vale? Y la otra pregunta, ¿por qué de los poliinsaturados predominan los omega 3 sobre los omega 6? Pues por la propia estructura, ¿vale? Si se fijan acá, si yo empiezo a meter un doble enlace en el carbono 3, me quedan muchas más posiciones para poder meter dobles enlaces en la misma cadena. Pero si comienzo en el carbono 6, me quedan menos posiciones, puedo meter menos insaturaciones, ¿vale? Entonces, por eso predominan los omega 3 en el pescado, porque es una forma de poder introducir mayor número de insaturaciones en la cadena del ácido graso. Bueno, con esto terminamos la parte de composición y vamos con la última parte del tema, que es toda la parte de cambios post-mortem y deterioro, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, sigamos pues. Empecemos con el deterioro. Comparado con una carne, el pescado se deteriora rapidísimamente. Pues una carne tarda días en deteriorarse. Fíjense que hablábamos de tiempos de acondicionamiento, maduración de semanas para un vacuno, ¿vale? Eso en el pescado es impensable. El pescado se puede deteriorar en horas, ¿ya? Y se deteriora y punto, o sea, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque las velocidades de reacción en el pescado son mucho más altas que en la carne. ¿Ya? Ahora vamos a ver las razones de por qué se deteriora más rápido, ¿vale? Entonces, teniendo eso en mente, también tienen que tener presente que es súper importante, una vez capturado el pescado, bajarle la temperatura lo más rápido posible, ¿vale? Es decir, refrigerarlo lo más rápido posible después de la captura, porque es un producto que se va a deteriorar muy rápidamente, ¿vale?
¿Qué factores propician este rápido deterioro en comparación con la carne? Bueno, pues los factores se pueden agrupar en dos grandes bloques. Factores que dependen del pez y factores extrínsecos, ya que no dependen del pez. Dentro de los intrínsecos, los factores que dependen del pez, estos cuatro son los más importantes. Para empezar, un pez es un organismo poiquilotermo. ¿Ya? ¿Alguna idea de lo que significa esto? ¿Saben de algún otro animal que sea también poiquilotermo como los peces? ¿Ustedes saben cómo es una serpiente? Que no puede regular su temperatura. Exactamente. No solo los peces, los reptiles, las serpientes, son todos poiquilotermos. ¿Qué significa? Que no tiene un mecanismo de regulación de su temperatura corporal. Entonces, ¿cuál es la temperatura corporal de estos animales? La del medio en el que viven. ¿Vale? Si un pez vive a 4 grados, su temperatura corporal va a estar próxima a los 4 grados. Si un pez vive a 25 grados en las aguas tropicales, su temperatura corporal va a estar cerca de los 25 grados, porque no tiene ningún mecanismo que le permita regular su temperatura corporal. Sin embargo, los mamíferos sí lo tenemos. Nuestro organismo, el de los mamíferos, está siempre a la misma temperatura. Podemos salir a la calle en invierno cuando hay 1 grado o podemos salir a la calle en verano cuando hay 40, ¿ya? Pero nuestro organismo regula la temperatura para que siempre sea la misma. En nuestro caso del ser humano, 36,5 grados, ¿vale? Entonces, este es un factor muy importante que hace que cuando un pez sale del agua, lo capturas y sale del agua, se acelere todas las reacciones porque su equipo enzimático y el de los microorganismos que lleva encima, que llevan las branquias, que tienen el intestino, que lleva pegados a la piel, están adaptados a trabajar a máximo rendimiento a la temperatura del agua, ¿vale? Y esa temperatura del agua generalmente es menor que la temperatura del aire. Por lo tanto, cuando sacas al pez del agua, eso le va a suponer, ese delta de temperatura al que se expone, una aceleración de todas sus reacciones enzimáticas y una aceleración del crecimiento microbiano de los microorganismos que porta en las branquias, en el intestino, en la piel. Y eso, sin embargo, no le va a pasar nunca a un mamífero, no le va a pasar a una carne de vacuno, ¿ya? Eso es un factor súper importante, ¿ya? Otro factor importante que ya hemos hablado es los compuestos nitrogenados no proteicos. Juegan un papel súper importante en el deterioro de los productos de la pesca. ¿Significa que la carne no tengas? No, si la carne también tiene compuestos nitrogenados no proteicos, pero en el caso de la carne no son importantes de cara a su deterioro. Pero obviamente tiene ATP, la carne tiene ATP, obviamente tiene creatina, obviamente tiene urea también, pero no juegan el mismo papel que en los productos de la pesca. Los productos de la pesca son muy importantes y afectan grandemente al deterioro, ¿vale? Otro factor, la grasa que acabamos de ver. La grasa del pescado es poliinsaturada, ya muy, bueno, es muy insaturada, mejor dicho. Sin embargo, la de la carne no. Eso desde el punto de vista nutricional es fantástico, pero desde el punto de vista tecnológico y de conservación es un reto, porque los lípidos poliinsaturados se oxidan con mucha facilidad, ¿ya? Y el producto se enrancia, ¿ya? Y el último factor, que los productos de la pesca, el pescado, tiene mucho menos tejido conjuntivo que una carne, ¿ya? Y al tener menor proporción de tejido conjuntivo, el deterioro también se favorece y es más rápido, ¿vale? Esos son los 4 factores que dependen del pez. Pero también tenemos factores extrínsecos. Algunos podemos controlar y otros no, ¿ya? Por ejemplo,
El método de captura, ahí sí podemos hacer mucho, podemos propiciar métodos de captura que permitan alargar la vida útil o frenar el deterioro de los productos de la pesca, como vamos a ver un poquito después. La manipulación a bordo y los tiempos de manipulación también dependen de nosotros. Ya les digo, es necesario refrigerar la captura lo antes posible, ¿vale? Y la manipulación, las operaciones que se realizan cuando se captura el pescado deben hacerse de forma rápida, higiénica y evitando el daño a las piezas de pescado. Esa parte la veremos en pecuarios, ya cuando lleguemos. Pero eso depende de nosotros. Otros factores extrínsecos, pues no dependen de nosotros, ahí poco podemos hacer. Por ejemplo, el hábitat, pues la temperatura del agua es la que es y la estación del año, pues también, ¿vale? Ahí poco podemos hacer, pero obviamente también influyen en el deterioro, porque la temperatura del agua, cuanto menor sea, mayor va a ser el delta de temperatura cuando saquemos ese pez del agua y mayor va a ser la aceleración de reacciones, ¿ya? El otro factor también depende de nosotros, la aplicación del frío. Como veremos en pecuarios también, hay distintas formas de refrigerar un producto de la pesca y algunas son más eficientes que otras, ¿vale? Por ejemplo, el hielo líquido, que ya veremos lo que es, me permite refrigerar a temperaturas más bajas y refrigerar más rápido que el hielo tradicional, ¿vale? El hielo de toda la vida. Entonces, la aplicación del frío también es un factor importante ya en el deterioro de los productos de la pesca. Acá lo vamos a dejar, chicos, para acabar el jueves que viene, ¿vale? Me queda, bueno, esto se lo he explicado también, que es el problema de que los peces son poiquilotermos. Me queda sobre todo esto, ya que es el deterioro del pescado fresco. Y al final necesito que entiendan esto porque a partir de estas reacciones, de los compuestos que se generan, se arman los índices de calidad de productos de la pesca. ¿Vale? Entonces, si no les cuento esto, difícilmente luego van a saber de dónde vienen lo que miden cuando miden la calidad de un producto. ¿Ya? Así que nada, nos vemos entonces el jueves en la tarde, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces nos vemos la semana que viene, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.